Buenos días, tardes, noches y bienvenidos al Charquito. Antes de empezar, quiero aclarar que lo que digo aquí son opiniones y consejos personales que creo que le pueden ayudar a las personas que van empezando en la ilustración y el diseño de personajes para mejorar la calidad de sus dibujos. En ningún momento estoy diciendo que lo que yo diga sea la verdad absoluta o que si alguien hace lo contrario a lo que estoy diciendo esté mal. Sin más por el momento, vamos allá. Primero pensé en hacer un diseño y explicarles cómo lo hago, pero después se me ocurrió que sería mejor si hacía un diseño con los elementos más comunes que he visto en personajes de personas muy principiantes y luego explicaba cómo resolvería los problemas principales que tienen estos diseños. Para empezar, diseñé un chico aquí, ya lo pueden ver, con unas características muy básicas. Vamos, mis dibujos tampoco es que me los curre demasiado, pero es, digamos, un poco más sencillo de lo que suelo hacer. Pero le agregué los errores más comunes que he visto que cometen las personas muy principiantes. El principal es que saturan sus dibujos de elementos y esto vuelve el dibujo muy confuso porque no tienes un concepto definido y claro y tienes un montón de elementos que a lo mejor ni siquiera tienen mucho que ver unos con otros. En este caso agregué 2 pares de orejas y 2 pares de cuernos o un par de cuernos y un par de astas, como quieran decirles, para representar justamente esta saturación de elementos que no tienen que ver unos con otros. La ropa fue muy básica, muy sencilla, no hice un gran diseño en la ropa y el cabello también fue un peinado bastante básico, no me la ocurre demasiado en ello, vamos. El lineado lo hice como normalmente lo haría porque me quería enfocar en los aspectos de diseño más que en la técnica, aunque ya viendo el dibujo luego lo corregí varias veces. Y después, para exagerar todavía más esta saturación de elementos, pues le agregué unas alas como de murciélago, vampiro y una cola de gato. ¿Por qué? Porque yo lo. Corregí un poco la pose, corregí un poco las proporciones porque de repente me fallan mucho, sobre todo las manos, pero pues lo dejé. Después, el otro error más común que se ve a la hora de diseñar un personaje es elegir colores demasiado saturados y que no combinan muy bien unos con otros. Me espanté cuando terminé de escoger los colores porque dije, pues voy a agarrar todos los colores más saturados que encuentre y ya está. Y pues al final quedó eso, traté de acomodarlos de manera que se viera decente, pero la verdad que me costó mucho, sobre todo porque yo prefiero los colores muy poco saturados. Lo que hice fue sombrear y he visto que ocupan mucho la herramienta de difuminado para sombrear sus dibujos. Y no les voy a decir que está mal, porque yo mismo he utilizado la herramienta de difuminado, pero hay que ser muy cuidadoso con ella y saber combinar los colores. Para empezar, utilicé solo un color más oscuro hacia los grises para sombrear. No busqué un color complementario, no busqué un color que quedara bien, como he estado haciendo últimamente, o como lo hacía, bueno, como lo hago generalmente, que es utilizar sí un color más oscuro, pero no hacia los grises, sino hacia el tono siguiente. Aquí utilicé un tono más oscuro hacia los grises y la herramienta de difuminado sin mucho cuidado. Y como pueden ver, al menos a mi parecer, deja un acabado muy sucio. Realmente cuando se utiliza la herramienta de difuminado para sombrear hay que tener mucho cuidado con eso porque si no se hace bien pues queda muy sucio y entonces hay que estar teniendo cuidado, borrando, volviendo a poner, tal.
Si están empezando, realmente no se los recomiendo. Les recomiendo más que dejen las sombras planas porque da un mejor acabado. Y ya para terminar con este diseño, le puse unos ojos verdes sin mucho detalle. Ahora, como una explicación un poco más clara, los errores principales que tiene este dibujo es un concepto poco claro. No se sabe si es un ciervo, si es un demonio, si es un gato, si es qué. O sea, los elementos no tienen nada que ver unos con otros, no tiene, digamos, una raza, una especie definida. Y eso es por la saturación de elementos contradictorios. Ahí lo dejo. El tercer error, que es el otro más común que le decía, es la mala elección de colores. Realmente hay que tener cuidado a la hora de elegir los colores y un poquito después les voy a explicar un poco de la teoría de la elección de la paleta de colores. La mala técnica de sombreado. No es que sea mala por sí misma, sino que si no se tiene cuidado y no se conoce la herramienta, queda muy sucio. Como les he dicho, yo he utilizado esta herramienta antes, por ejemplo, en este dibujo de China, utilizo la herramienta de difusión, pero me tardo muchísimo en ello, por eso últimamente no lo hago y tengo que tener mucho cuidado. Y por último, los patrones innecesarios en la ropa o en los elementos del dibujo. Muchas veces no es necesario. Después decidí definir los conceptos y diseñar un personaje que a mí me gustara un poco más. Decidí que mantendría las características de venado y cambié las astas de ser más como de alce a más de venado. Además de que lo detallé un poco más, porque otra cosa importante a la hora de mejorar la calidad de un dibujo es dedicarle tiempo. Dibujar no es algo rápido ni algo demasiado sencillo que vamos 30 minutos ya tienen dibujo. Si quieren que realmente les quede bien, eso no va a pasar. Entonces dedíquenle un poquito más, los detalles hacen el dibujo en sí, cúrrenle un poquito a su trabajo. Como pueden ver, la expresión la mantuve neutral, pero cambié la pose. ¿Para qué? Para que la pose concordara con la expresión y no fuera contradictoria. Esto le da no solo más armonía al dibujo, sino que también le da personalidad a su personaje, valga la redundancia. Porque la pose y la expresión les indican si el personaje es serio, si es tranquilo, si es más alegre, si es muy diva, cómo es el personaje. Así que es importante que concuerden. Y además recuerden que si no saben cómo hacer algo, pueden buscar referencias o si no hay referencias, ustedes se convierten en la referencia. Vean cómo están enojados, qué expresión ponen, qué actitud tienen. Es muy importante. La ropa también se la cambié y la hice un poco más acorde a este sentimiento de bosque, de... no sé. Le iba a poner una hombrera y al final se la quité. Y bueno, luego la elección de colores, tomé los mismos colores y les bajé la saturación. Solo el color de la piel lo dejé exactamente igual. Pero aquí les voy a demostrar cómo el sombreado también puede ayudar a que el mismo color se vea mejor. Como pueden ver, hice una sombra en un color rosa sobre el azul. La forma en la que he estado haciendo mis trabajos últimamente es utilizar rojos y rosas sobre los azules, verdes e incluso los amarillos, el color piel. Y sobre los rojos o los tonos cálidos utilizo morados o azules. La verdad me gusta bastante cómo se ve, siento que le da un poco más de vida al dibujo, sobre todo dejando la sombra plana. ¿Qué es la otra cosa que les aconsejo si están empezando a diseñar y no saben muy bien cómo hacer las sombras? Déjenlas planas. ¿Por qué? Si ustedes difuminan mucho la sombra, puede pasar lo que en el dibujo anterior, que se ve sucio.
Sin embargo, si dejan la sombra plana bien ubicada, se va a ver bien. Lo que le decía de los detalles, aquí le agregué pequitas, le agregué los sonrojos. Las orejas también tenían pelito por dentro, tenían 2 colores. El sombreado lo hice más oscuro. Y esto realza volúmenes, realza profundidades y te indica si hay una fuente de luz o no. Las astas también decidí detallarlas un poco más y entonces le agregué una rajada, una de las astas está rota y le agregué una textura como si fuera madera porque algunos animales astados tienen esta textura en los cuernos. Entonces decidí dejarlo así. Bueno, seguí con la sombra de la ropa. Como pueden ver, tiene un nudo que es un poco más complicado, tal, pero no tiene patrones, no tiene colores muy llamativos, es bastante neutro. Las arrugas en la ropa le dan mucho. No termino de estar conforme con cómo me quedó la parte de abajo, pero creo que no se ve tan mal tampoco. A lo mejor si le hubiera dado un poco más de soltura, de volumen, hubiera quedado un poco mejor. Lo que les decía, sombreó el rosa con azul y luego los ojos. Bajé el tono verde brillante a un tono aqua y lo sombreé con azul, agregándole los detalles en blanco y la sombra de los ojos. Como pueden ver, es mucho más detallado que en el anterior, pero no es algo tan difícil. Ahora un pequeño repaso de lo que cambió en este dibujo. Tiene un concepto definido. No hay elementos contradictorios, todo sigue el mismo patrón, o sea, tiene astas, tiene orejas de venado y tiene una colita de venado también. Entonces resultan suficientes los elementos para entender de qué estás hablando con tu dibujo. Otra cosa que les puede funcionar aquí es inventar una historia para su personaje, porque esto les va a ayudar, por ejemplo, si tiene alguna cicatriz o si tiene algún tatuaje o algo así, a entender por qué y explicarlo, que no solo esté ahí porque sí, que si le quieren poner un tatuaje o una cicatriz porque sí, miren, está perfecto. La ropa es más compleja en el diseño de la ropa o en el corte de la ropa que en los colores, que vamos, no tiene patrones como les decía, pero la ropa misma te va diciendo, bueno, esta es una persona que no vive en el mundo real, sino que vive en un mundo de fantasía, en algún bosque o algo así. Luego, la elección de colores es muy importante. Como pueden ver con las dos paletas comparadas, lo único que hice fue bajarle la saturación. Y esta es la regla de cómo se utiliza en el manga la elección de colores. El 70% de su dibujo tiene que tener colores poco saturados. Esto para que no sea cansado a la vista. El 25% son colores de realce. En este caso, los rubores de la piel y la manga son un poco más saturados y eso hace que resalten. Y solo el 5% tienen que ser colores llamativos. Generalmente en el manga son los ojos. Y este es el resultado final del dibujo. Me gustó mucho hacerlo y estoy pensando hacer una segunda parte solo para explicarle cómo diseño dentro de los Country Humans, porque tienen características particulares que hacen que el diseño no sea exactamente igual que el de personajes de fantasía o personajes normales, o sea. Entonces, pues lo estaré subiendo luego y espero que les haya gustado. Si fue así, denle pulgar arriba, suscríbanse, compártanlo con amigos, familiares, hasta que se harten de mí, me manden a tomar por saco, y a cualquier persona que crean que esto les puede servir, porque pues cualquier consejo viene bien. Hasta la próxima, bye bye.